Listo, ya se empezó a grabar. Muy buenas noches con todos. Esta, esta va a ser una ocasión un poco especial. Tenemos aquí invitada a la magíster en psicología clínica y también magíster en psicología forense. Sacó dos maestrías. Es una excelente persona. Es de las personas que les encanta estudiar, les encanta seguir adelante. Siempre se trata de salir adelante y también ella nunca se deja, como se dice, caer. Si se cae, se levanta y sigue al doble. En lo personal, o sea, la admiro. Más bien yo estoy bien agradecido que me ha invitado, digamos, a realizar este podcast. Este podcast va a ser subido a YouTube también. Eh, el objetivo es que, digamos, la gente aprenda, la gente sienta que no está solo. También agrego que este es mi uniforme de estudiante de psicología, entonces ya obviamente soy licenciado, pero eh, quise venir en esta ocasión. Bueno, les presento a Karina. Cuéntanos, Karina, un poco de ti. Buenas noches, gracias David por esa hermosa presentación. Es realmente muy importante para mí este espacio porque me permite dar a conocer realmente en qué estoy trabajando, sí, sobre todo más que en el área profesional, también desde la parte humana. Bueno, para que conozcan de mí, sobre todo, bueno, ya lo dijo David, yo soy magíster en psicología clínica y psicología forense por la Universidad Internacional de La Rioja de España. Me gradué hace poco de psicóloga forense y en la Universidad Técnica de Ambato estudié psicología clínica, mención psicoterapia, ¿sí? Todas, bueno, la primera maestría la estudié de manera presencial, tuve que viajar a Ambato, imagínense, como 3 horas de viaje aquí en Quito, donde yo vivo, y en la Universidad Internacional de La Rioja, que algunos deben conocer también, la de España, pues estudié a distancia, ¿sí? Bueno, para que conozcan un poquito de mí, pues yo puedo describirme que soy una persona bastante con una mente abierta, soy, como dijo David, soy muy perseverante, muy constante. Cuando algo se me mete en mi cabeza, yo tengo que lograrlo. De alguna forma, no me doy por vencida, soy una persona, puedo describirme como una persona resiliente, es decir, que yo busco la forma de salir adelante a pesar de las adversidades. Entonces siento que tengo esa capacidad también y también esto me ha servido para mejorar, para reconstruir también en sí mi autoconocimiento, mi trayectoria profesional también y pues sobre todo aprender, porque la psicología es un campo muy amplio. Entonces uno no deja de aprender, por más maestrías que tengas, PhD, doctorados, diplomados, no deja de aprender. ¿Sabes? Yo estoy, David me conoce, pero ya estoy en una maestría, ya estoy en un diplomado, estoy en un curso, me estoy especializando, estoy haciendo prácticas supervisadas. Ahora mismo estoy también desde haciendo algunos análisis funcionales de algunos casos que tengo dentro de mi consulta privada, en la parte también pericial. Para igual los que no me conocen, pues ya me van poquito a poquito conociendo, pues yo soy también perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, sí, perita, ¿no? Las mujeres nos dicen peritas. Entonces soy perita acreditada por el Consejo de la Judicatura en el área de psicología clínica, psicología forense también ya estoy por acreditarme. Y pues bueno, estos años de trayectoria que he tenido en el Consejo de la Judicatura como perito de parte, ha sido espectacular, ¿sí? Ha sido un reto también, un reto, un desafío para mí porque realmente es muy complejo algunos casos que me han tocado. Pero ya les iré contando de a poco. Mm, perfecto, Cari. Entonces, bueno, aquí vamos a preparar un espacio para las preguntas que ya las tenemos organizadas, ¿no? Si tienen preguntas, la temática que se le va a utilizar es que cada 5 preguntas se procederá a revisar el chat. Si tienen alguna pregunta, o sea, esperen un momentito, escríbanla en el chat y después, o sea, Cari sabrá respondernos, iluminarnos con su experiencia, sus estudios. Recuerden como un día decía, la psicología es una ciencia tan grande, tan amplia, aunque está en pañales, pero con lo que se ha estudiado, con lo que se ha encontrado, es algo increíble, cosas fantásticas y todavía cosas por seguir aprendiendo. Entonces, más bien, Cari es perito en estas situaciones y en realidad es muy admirable. Bien, vamos a ir con la primera pregunta. Eh,
¿De dónde estudiaste psicología? Ya, la licenciatura como tal la estudié en la Universidad Técnica Particular de Loja, donde también estudió David, que ya mencionó, ¿sí? Ahí saqué la licenciatura en psicología o también lo que se conoce como psicología general, ¿sí? Después, obviamente, yo busqué especializarme, que ya es una maestría, un título de cuarto nivel, que corresponde a psicología clínica, mención psicoterapia, como ya lo mencioné, en una universidad que fue de manera presencial, es la Universidad Técnica de Ambato, ¿sí? Y después, pues también estudié la otra especialización, que ya lo mencionó también David, que es la maestría máster en psicología forense por la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Ok. ¿Qué te motivó a especializarte en psicología clínica y forense? Realmente lo que más me ha motivado especializarme en esta área tan compleja, pero a la vez súper retante para mí y desafiante, ha sido el trabajar con mujeres víctimas de violencia. El trauma que ellas tienen. Y no solo, y eso es también lo que me gustaría después abordarlo, no solo las mujeres, ¿sí? Los hombres también han vivido violencia. Entonces, yo pues he profundizado, ¿sí? El daño psicológico y colateral que existe tanto en las mujeres, en los hombres y dentro del núcleo familiar como un sistema que han sido afectados, y eso me motivó a seguir estudiando porque he visto que en la sociedad lamentablemente se ha normalizado, se ha minimizado la violencia. Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado y sobre todo también, pues, especializarme en el área forense, ¿sí? Porque desde esta área yo también puedo aportar, ¿sí? A un criterio desde la parte psicojurídica, se puede, como psicólogo forense también, pues, asesorar al abogado, al juez, porque ellos desconocen mucho el tema de psicología. Muchas veces pueden convertir ciertos términos o tal vez confundir ciertas cosas y decir, no entiendo de qué eso se trata, perito, por favor explique de qué es este informe, qué metodología utilizó. Entonces, claro, ellos no manejan la terminología de psicología científica, entonces uno tiene que explicarle. Entonces, realmente eso es lo que me motivó, aportar más a la ciencia desde la parte legal también. Perfecto. Quisiera, digamos, agregar una situación que también en psicología se vive, que suelen normalizar los actos agresivos incluso desde pequeños. Entonces, a veces hay en la vida situaciones donde uno tiende a normalizar la violencia. Y por ejemplo, en este caso, Cari se especializa un poquito más en eso. Entonces, si tiene igual preguntas, algo, o sea, ahorita es el momento para que puedan escribir y aprovechar el conocimiento que se tiene, ¿no? Como digo, Cari en realidad a mí me sorprende. Bien, vamos a a la cuarta pregunta. Actualmente, ¿en qué áreas trabajas y dónde puedes encontrarte? O sea, ¿dónde se te puede encontrar? Ok. El área actualmente que yo desempeño son dos áreas, tanto psicología clínica en el área de psicoterapia, ¿sí? Yo tengo mi consultorio privado, ¿sí? En la avenida El Maestro y Gaspartica, que pertenece a la ciudad de la Rumiñahui Baja, ¿sí? Esto es al norte de Quito. Para los que deseen igual, pues ya se les dejará el contacto. Con mucho gusto estoy para asesorarles y acompañarles en este proceso. Y bueno, también trabajo desde el área jurídico forense, ¿sí? Como perito de parte y acreditada por el Consejo de la Judicatura. Esas dos áreas son las que yo desempeño actualmente, ¿sí? Anteriormente, David me conoce también y yo trabajé un tiempo, bueno, aproximadamente 2 años en la Fundación Nuestros Jóvenes. Tal vez si alguien ha escuchado esta fundación, ellos tenían una casa de acogida, tenían diferentes programas y yo pues colaboraba en el Centro de Atención Integral para un programa de prevención de violencia basada en género. Atendíamos a niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Todo esto fue realmente una gran oportunidad también para mi trayectoria porque desde aquí yo empecé a trabajar más y a profundizar más los temas de víctimas de violencia de género y también los temas de trata de personas. Eso les puedo contar, chicos y chicas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más amas de tu profesión? Wow, qué interesante pregunta. Amo todo. Pero lo que más amo y lo que más me apasiona, chicos, es que yo a través de mi profesión siento que me he reconstruido. Ha sido como parte de mi autoconocimiento y
Muchos dirán, bueno, la mayoría dicen, los chicos que recién están estudiando psicología, que son estudiantes, saben decir, yo estudié psicología porque, bueno, es que yo mismo quiero superar mis traumas. Yo decía eso también cuando estaba en primer semestre, recuerdo en la Universidad Politécnica Salesiana, porque también estudié ahí, recuerdo. Pero ahora digo, más que superarlos, a mí me ha servido para también reconstruirme, chicos, ¿sí? Y también, sobre todo, como parte de mi autoconocimiento y hacer conciencia también de que sí, todos tenemos defectos de carácter, pero lo importante es que reconocer que tenemos alguna situación que debemos cambiar, obviamente, y de ahí parte también, ¿no? El primer paso es reconocer. Claro, Cari. No sé si tal vez te ha pasado esto o sea, yo por ejemplo he tenido con mis pacientes, ¿no? Cuando uno te viene a preguntar tu problema, o sea, te viene a decir, ¿sabes qué? Tengo esto, tengo aquello. Y tú le dices, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, puedes hacer aquello, mira, hagamos este ejercicio, hagamos esto. Y después la persona se queda chuta, o sea, es como decir, bueno, a mí me han dicho, David, gracias, desde ahora ya puedo dormir. No sé qué es lo que hiciste, pero gracias. Entonces, al menos de mi parte, digamos, es que me llena de alegría. No sé si te pasa a ti lo mismo o te ha pasado de esa situación, porque, digamos, a mí me llena eso. Sí, 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 David. Justamente desde la experiencia, desde las vivencias que hemos tenido también, más allá del tema de llenarnos de tanto conocimiento y de teoría, cuando nosotros ya empezamos a poner en práctica el tema de la psicología, es espectacular, porque tanto el tema de la calidad humana, del expresar, de decir, mira, por ejemplo, dar tips, a mí me ayudó a manejar la ansiedad. Yo a veces les decía a mis usuarias, ¿no? A mis amigas, inclusive a unas amigas, me decían, pero Cari, ¿cómo haces? Porque imagínate atender a muchas mujeres con tantos traumas, casos de niñas que llegaban con temas de abuso sexual, temas de igual, inclusive temas de explotación sexual, abusos, trata de personas. Entonces ellas decían, ¿cómo haces para que no te afecte? Entonces yo lo que les decía es que, chicas, no se olviden del autocuidado. ¿Sí? Entonces lo que hacía yo es ejercicios de meditación. A mí me gusta mucho el mindfulness, ya han de haber escuchado. Entonces trabajar sobre tu mente consciente, hacer que sí, respirar, sí, oxigenar a través de la respiración. Entonces lo que hacía es como que, a veces pequeños consejitos por ahí, tips que ayudan mucho. Por ejemplo, lo que decía David, ¿no? Te puede ayudar quizá un poco mojándote la cara con agua fría, respirar, pues en ese momento tratar de conectar tu mente con el presente, con el aquí y el ahora. Eso es que estoy viendo en este momento, por ejemplo, estoy viendo esta luz, estoy viendo la taza de café, estoy tocando este papel, estoy palpando, entonces estoy enseñándole a mi mente a estar en el presente. Porque si me voy al pasado, obviamente mi mente empieza a recordar todo y ahí viene el resentimiento, ¿sí? Volver a sentir cosas que hicieron daños. Y entonces, obviamente, ahí vienen muchos de estos flashbacks que llamamos en psicología los recuerdos intrusivos. Entonces, a mí muchas veces en ciertas conversaciones cotidianas con amigos, inclusive en fiestas, me han dicho, tú eres psicóloga, pero ¿qué haces para hacer esto? Inclusive hasta para superar un trauma con un ex. Entonces, yo a veces hasta hago chistes y digo, bueno, ya pues, rapidito, o siete otro y ya está. Es chiste nomás. Lo que hago a veces es darles unos pequeñas sugerencias, ¿sí? Pequeñas sugerencias y también siempre decirles eso es importante también, ¿no? Establecer límites, porque a veces piensan que porque, bueno, es un pana, es un amigo, es mi pana, no, pues ahí usted atiéndame, usted sea mi psicóloga, no. También tenemos límites y hay que ser siempre éticos también en ese sentido, porque como psicólogos no podemos atender a familiares, ¿sí? Por ejemplo, no puedo atender a mi mamá, a mi papá, yo no puedo ser psicóloga o terapeuta de mis hijas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente si yo me atrevo a querer evaluarle a mi hija, a ser psicóloga de mi hija o a ser psicóloga de mi amigo David, entonces ahí estamos atravesando ya todo el límite, ¿sí? Porque obviamente va a haber una mezcla de emociones y va a haber lo que llamamos la interferencia, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar, no va a haber una relación primero profesional, ética, como psicólogo, como cliente. Por ejemplo, a David yo no lo voy a ver como un paciente, como queramos llamarle cliente, paciente o usuario.
no le voy a ver porque él es mi pan, es mi amigo, ¿sí? Entonces no va a haber esa relación, ¿sí? Esa vinculación, digamos, profesional, ¿sí? Se va a romper, de hecho, todo el secreto profesional como tal, que debemos manejar los psicólogos también desde el área de psicología clínica, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema también. Eso nada más como sugerencia, chicos, chicas. Bueno, más que todo, según una vez me puse a investigar, me decían los profesores, el principal problema que había en esto de que escojas a alguien cercano, que sea como tu psicólogo, es que de ahí en adelante tu cerebro va inmediatamente a pensar que el psicólogo te juzga. Ponte, digamos que tú a todos los días me vas a ver a mí, inmediatamente vas a pensar que yo te estoy juzgando solo con la mirada. Entonces te va a causar, digamos, estrés, te va a causar depresión, o sea, te va a causar un montón de cosas. Y obviamente, digamos, como profesionales, no nos dejamos llevar de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, entendemos que es parte del ser humano y seguimos adelante. Pero es muy interesante dialogar estas cosas. O sea, quería agregar esto, Cari. No sé qué opinas de esto o quisieras agregar algo más o seguimos. Siguiente pregunta. Siguiente, Siguiente, seguimos. ok, ya. ¿Qué es lo más difícil emocionalmente de ser psicóloga? Buena pregunta también. Lo más difícil emocionalmente, como ya lo dije, es que muchas veces los psicólogos, justamente que igual trabajamos con temas de violencia y que igual no solo violencia, inclusive atendemos pacientes con temas de ideación suicida, ya pacientes ya psiquiátricos también muchas veces, ¿sí? Pues sería la sobrecarga emocional muchas veces, ¿sí? Es lo que, no sé si han escuchado ustedes esto de la fatiga por compasión, ¿sí? Muchos de los psicólogos lo que hacemos, y claro, atendemos casos tan complejos, ¿sí? Nos llevamos de esos problemas de nuestros usuarios a la casa. Ahí me ha pasado, chicos, me ha pasado realmente. Soy muy honesta, soy un ser humano, ¿sí? Y recuerdo alguna vez que tuve un caso muy complejo, que me fui como 2 horas y media con una adolescente que estuvo ya con cutting y llegó drogada, ¿sí? Al consultorio y bueno, ella decidió y dijo, bueno, no quiero más cortarme las manos, no quiero cortarme las piernas. Y realmente fue muy difícil. Tuve que darle obviamente la contención emocional, escucharla, no juzgarla. Sí, hicimos establecí como un plan de contingencia ahí para que ella haga un compromiso de que ella no vuelva a hacerse daño. Obviamente pues le di toda la apertura para que ella pueda sentirse en un espacio seguro, no juzgada, porque muchos adolescentes vienen con estos prejuicios también, ¿no? Que voy donde el psicólogo me va a decir que estoy loca. Ah, no, ¿para qué voy a ir donde el psicólogo? Es que va a ser lo típico, darme consejos y yo no quiero eso. No, no, chicos. ¿Sí? La psicología es más que dar consejos realmente, ¿ya? Entonces, en psicología generalmente nosotros damos ciertas herramientas, orientamos bajo también ciertos parámetros que existen en la ciencia para que la gente mejore su calidad de vida, ¿sí? Entonces, justamente este tema para mí fue lo más difícil, es tener demasiada empatía con los usuarios. Y este caso que les comento, me llegó tanto que yo llegué a llorar en mi casa. Yo les cuento, yo llegué a abrir la ducha y lloré, me desahogué, puse una música y después lo que hice es respirar y meditar, porque eso me ayuda mucho a conectarme con yo misma y pues también tener la mente en el presente, ¿sí? Entonces es lo que también muchos profesionales no manejan este tema del tema de la fatiga por compasión, o sea, volverme tan empático al extremo con mi usuario o mi paciente y creer que ese problema es mío, lo hago mío, cuando no es mío ese problema, ¿sí? No puedo cargarme ese problema de mi paciente. Lo que sí puedo obviamente es darle directrices, orientar, ¿sí? Pero hay como un límite, ¿sí? Hay una línea en la que nosotros tenemos que aprender a desprendernos, ¿sí? Emocionalmente, pero obviamente de manera profesional. O sea, tampoco nos vamos a volver, tampoco nos vayamos al extremo. Me voy a volver insensible y no me llega nada y que allá que el paciente llore. No, tampoco, ¿sí? Eso es un equilibrio. Entonces también hacerme esta pregunta tan importante. ¿Qué le pertenece a mi usuario? ¿Qué es lo que a mí no me pertenece llevarme de ese caso, de ese problema? ¿Sí? ¿Qué dejo? ¿Qué suelto? Debo aprender también a soltar en la parte terapéutica, chicos.
aprender a soltar, a ver, decir, este problema no es mío, yo no, por ejemplo, yo les cuento algo, yo sentí un momento que yo quería ser la mamá de esta chica, porque ella era huérfana, la mamá le abandonó, ¿sí? Entonces, en un momento, uno también como ser humano, y como, claro, las profesionales que somos ya mamitas, tenemos hijos, es como que se desarrolla como, ¿cómo les explico? Como que comportamiento muy maternalista de querer proteger, de cuidar, ¿sí? Entonces, hay un momento que yo también me paraba y decía, no, aquí yo no soy la mamá, soy la terapeuta. Necesito recordar mis límites. Y obviamente pues la chica me decía, ¿le puedo llamar? Yo le decía, ¿sabes qué? A tal hora me puedes llamar, a tal hora yo tengo mi familia y pues obviamente hay que respetar ese espacio. Sí, eso chicos, les diría que es lo que más desafiante y lo más difícil que yo tuve que abordar en todos estos años de experiencia que he tenido en lo que es psicoterapia. Gracias, Karim. Es importante que yo te agradezco que cuentes estas cosas porque más que todo hay personas que piensan que igual el psicólogo es un robot, que no tiene emociones, que no tiene empatía, que él simplemente escucha tu problema y te da un ejercicio terapéutico y ya, allá, tú. Entonces, en realidad sí hay situaciones donde duele, donde lastima. Unos psicólogos serán más duros que otros. Obviamente nos enseñan esto en la ética profesional. Pero ya ahora tocando el tema de ética, me surge a mí una pregunta. Eh, te soy sincero en mi caso. En mi caso, o sea, yo sí soy bien llorón. Por ejemplo, si en este momento me da ganas de ponerme a llorar, yo me pongo a llorar y no me contengo emocionalmente en ese sentido. Pero le pregunté esta misma pregunta a una magíster. Entonces la magíster me dijo, está mal que llores. O sea, tú al momento de dar terapia no debes de llorar por bajo ninguna circunstancia. Entonces, o sea, me quedaba pensando en eso, estará bien, estará mal. O sea, no me ha pasado todavía, pero te cuento el caso de una persona llegada, me contó una vez su historia con un psicólogo. Dice que le contó la historia al psicólogo y el psicólogo le dijo, lo mismo le pasó a mi mamá. Y el psicólogo se puso a llorar en ese momento. Entonces, la paciente dice que se sintió, digamos, un poco como que, chuta, ¿qué estará pasando? Y después dijo, no, es que en realidad conectamos, dijo, en ese sentido, conectamos y él sí me entiende lo que yo estoy viviendo, por ende yo no me siento tan mal y cosas así por el estilo. O sea, técnicamente verle al llorar al psicólogo le ayudó terapéuticamente, pero también vamos a lo teórico. Lo teórico dice que no, que debe ser una máquina por poco de expendedores de ejercicios psicoterapéuticos y ya. Entonces, ¿qué opinión tienes respecto a esto, Cari? ¿O tú le ves bueno, malo? ¿Qué opinarías de esto? A ver, yo no lo calificaría como bueno o malo, ¿sí? Porque realmente, como tú decías, más allá de la teoría, o sea, tenemos que recordar y no olvidemos que somos seres humanos, como decía David. Sí nos enfocamos en que el psicólogo, el típico psicólogo del diván, que le dice, recuéstate, el típico psicoanalista, ¿no? No sé si por ahí han escuchado, han visto esta película de Netflix, creo que hablan de esto del psicoanalista, ¿no? De Freud, sí han de haber escuchado. Entonces es que solo le hacen preguntas y le hacen como una regresión y le hacen recordar la infancia y eso es todo lo que hace un psicólogo. A veces la gente tiene solo esa idea, una idea preconcebida de que eso es un psicólogo, solo preguntar. Recuerdo que alguien una vez sí me dijo, ¿pero qué es un psicólogo? Solo conversa. Y yo entre mí, si supieras, porque es más allá de conversar. También uno, a través del diálogo, ¿sí? Analiza cuáles son ciertos factores de riesgo, de protección que tiene esa persona y le enseña también a la persona a través del diálogo a que vaya reconociendo cuál es la raíz de ese problema como tal. Lo que decía David respecto al tema de, pues, demostrar una emoción como tal, yo no lo pongo en una categoría como bueno o malo, pero sí diría el tema también de aprender también a regular ese. No puedo decir, en todas las sesiones yo tengo que llorar con el usuario, ¿sí? Tenemos que tener cuidado ese tema porque hay usuarios que pueden tomarlo o pueden pues interpretarlo de esta forma, como me decía David, bueno, conectó con la persona, dijo, se empezó a sentir empatía, ¿sí? Pero
Imagínense si hay otra usuaria. Yo les cuento esto porque en algún momento una amiga me dijo, pero verás que yo le conté mis problemas al psicólogo y el psicólogo lloró y sufrió más. Imagínense, ella tenía un comentario negativo del psicólogo porque le vio llorando. Es lo contrario a lo que David contaba. Entonces de ella, de hecho, era como una queja. Dijo, pero si el psicólogo, se supone que yo voy donde el psicólogo para que me ayude, para que me oriente, pero el psicólogo terminó llorando conmigo. Y ella lo dijo en un tono bastante sarcástico, se estaba burlando. Entonces le dije, no, a ver, recuerda que los psicólogos también somos seres humanos, ¿sí? Y no podemos juzgar en ese sentido. Puede ser que le haya llegado a tu caso, pero también obviamente pues el profesional como tal, ¿sí? Tiene igual sus límites y tiene que demostrar en algún momento, pues obviamente, a ver, este caso me está afectando, tal vez hay una herida emocional, ¿sí? Que todavía no he sanado, ¿sí? Eso también yo me he llevado a hacerme yo misma ese autoanálisis. A ver, me llegó este caso, ¿por qué lloré? Ok, recordé mi infancia. Justo la usuaria dijo, es que, ¿sabe qué? Mi papá me pegaba, mi mamá, y mi mamá no hacía nada. Y recuerdo que yo también me pasaba lo mismo. Y me puse a llorar porque eso me llegó a mí, ¿sí? Entonces lo tomé tan personal que empecé como que a proyectarme a través de la paciente, del usuario, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo solo digo como que el tema de no mezclar las situaciones como tal. Y no, tampoco soy tajante yo y decirte, no, no debes llorar. Sí, por ahí a veces como que se te va una lágrima y decirle al usuario siempre conectar en ese sentido, decir, a ver, te escucho, estoy aquí, sabe que su caso me llegó, pero vamos a buscar la forma de analizar y ver a qué es el contexto como tal, ¿sí? Las circunstancias que les llevaron a usted a esta situación. Claro, el usuario puede decir, doctora, doctor, usted, bueno, le veo también que está llorando, tal vez sí le llegó mucho mi caso, y a veces sí, o sea, la calidad humana, el tema de la conectividad también puede ser, la conexión que uno puede tener es a través de un abrazo, ¿sí? Yo no le veo malo que un psicólogo pueda acercarse a su paciente y brindarle un abrazo, siempre y cuando obviamente el paciente esté de acuerdo. Yo lo que he hecho también muchas veces en mis usuarios les decía, ¿te puedo regalar un abrazo? ¡Claro! Inclusive ellas se sentían validadas, se sentían como que estoy en un espacio seguro. ¿Sabe qué, doctorita? A mí nadie me había abrazado antes. ¿Sí? Es como que rompí esa barrera, ¿ya? Porque en la práctica es diferente, chicos. Entonces, yo la verdad no le veo problema el tema de que llores, pero tampoco que se vuelva una costumbre, ¿sí? Porque este efecto espejo que puede ocasionar en otro usuario, un usuario sí lo puede tomar desde otra perspectiva, pero hay otras personas que lo ven como muy negativo. Como le contaba de esta chica, el caso de esta chica que ella se burló y dijo, no, el psicólogo llora más que yo, no me ayuda en nada. De hecho, peor, salí peor de él, ¿sí me entiendes? Entonces también hay que tener cuidado ese tema, ¿no? Sí, es bueno por eso nuestros espacios también como psicólogos, tener igual una supervisión clínica de nuestros casos es importantísimo, de otro profesional, y a su vez nosotros también seguir psicoterapia. Esto es importante, chicos. Yo, por ejemplo, también he seguido mi proceso terapéutico, porque, chicos, yo les cuento que yo he tenido tantos casos de traumas y temas de violencia, que en un momento sí recordé algo, sí, algunas situaciones que yo viví cuando era niña, que empezaron como que yo volver a recordarlos y empecé a tener inclusive pesadillas. Entonces tuve que buscar, obviamente, otra especialista, ¿sí? Porque nosotros no podemos, es como que le dijera, el doctor cúrese solito. Sí, no puede. Puede, el doctor hágase esa cirugía solo, opérese solo. No. Entonces, de igual forma, el psicólogo, en la parte de lo que corresponde a psicología, sí es necesario que busquemos un psicólogo especialista que nos atienda a nosotros, ¿sí? Desde, inclusive hasta como autocuidado. Eso, chicos. Ok. Ojo también en esta situación. Si es que a los psicólogos que nos están escuchando, nos están viendo, siempre preguntar antes de, supongo que digamos, si la psicóloga es mujer y estás atendiendo a una paciente mujer, o sea, preguntarle un abrazo, o sea, no tiene nada de malo. Pero si fuera al contrario, o sea, ya es un poquito más delicado el asunto y pues, o sea, es para aclarar, ¿no? Hubo una terapia que di hace como unas 2 semanas atrás. Me daba muchas ganas de abrazar al paciente, porque en realidad lo necesitaba. Pero le dije, quiero que cierres los ojos, abrázate a ti mismo. Repite conmigo, yo soy fuerte, yo soy lo mejor, yo me amo como soy.
Entonces, utilicé eso para evitar, digamos, el abrazo. Pero, o sea, créeme que me daba ganas de en realidad abrazar a este paciente, pero eh, Y está bien, porque hay pacientes que son muy resistentes, por ejemplo, resistentes al cambio. Entonces uno también como psicólogo analiza desde pues, tú sabes, las escuelas psicológicas, ciertas teorías que te explican, por ejemplo, el conductismo, el psicoanálisis, la teoría, el tema humanista, ¿sí? Entonces uno, a ver, dice, bueno, en mi caso yo soy integrativa, yo utilizo algunos enfoques, pero a veces analiza y dice, a ver, cierta teoría de, por ejemplo, el conductismo es como que estímulo-respuesta, es como que algo muy mecanizado, ¿me entiendes? Es como que solo esperar que eso se dé a través de un refuerzo. Entonces, ciertas cosas no podemos cerrarnos solo en una teoría. Esa es mi percepción, ¿ya? Hay diferentes teorías, por ejemplo, diferentes escuelas que hablan sobre justamente la intervención terapéutica. Yo estudié y me especialicé en terapia breve centrada en soluciones. A mí me encanta este enfoque, porque a través del diálogo tú aprendes también a generar más preguntas, pero basado en las fortalezas de esa persona. Yo ya no solo me enfoco en darle, como tú decías, verá, tiene que irse a lavar la cara, respirar, tres respiraciones, inhale, exhale, inhale, ¿sí? O le mando una tarea, escribir sus pensamientos, lo típico de la terapia cognitivo-conductual, sus pensamientos automáticos, ver qué tipo de distorsión cognitiva es, no. Yo voy más allá, ¿sí? Entonces, a través del diálogo, enseñarle a la persona a redescubrir, ¿sí? Que tiene sus fortalezas, que así como también tenemos defectos, también tenemos fortalezas. Muchas de las personas terminan minimizando y dicen, yo no valgo, yo no puedo, ¿sí? Es lo que decía David, a través del diálogo, él lo que hacía es que se abracen ellos mismos. Entonces, ¿en qué está ayudando? ¿Sí? A que esa persona reconoce, ¿sí? Que tiene que darse este espacio de autocuidado, de quererse a uno misma, de aceptar, ¿sí? Porque este es el proceso justamente. El primer paso es aceptar. Eso, chicos. bien. Para aclarar una situación también, yo comparto también mucho lo que dice Cari. En realidad, por eso también el nombre de aquí, de este espacio, se llama Psicología Integral David Puente. Lo que pasa es que en realidad no me gusta a mí tampoco enfocarme en una cierta cosa. Yo, digamos, me especializo igual en tratar de estudiar todas las corrientes y dependiendo del paciente lo que venga y veo lo que necesita, o sea, le doy, de acuerdo, ¿sabes qué? Hagamos esto. ¿Te funcionó? Sí, no. Pasemos a intentar en otro. ¿Te funcionó? Sí, no. Entonces, dependiendo, digamos, lo que necesite el paciente, pues se lo hace. Obviamente, tengo compañeros psicólogos que se enfocan exactamente solo en una cosa, porque, por ejemplo, ahora todo el mundo es la TCC, terapia cognitiva conductual. Entonces, o sea, es excelente, tiene comprobaciones científicas. Como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Entre sus cosas negativas es que decían que supuestamente para una curar completamente se necesitaba 16 sesiones, pero el paciente no iba tanto, decía máximo iban a las 7 8 nueve. Entonces decía que ese era uno de los problemas de la TCC. Entonces, al menos, digamos, de mi parte, trato, digamos, de que el paciente se cure lo más breve posible, que no dependa de mí y que siempre trate de buscar una mejoría. Entonces, por ejemplo, Cari también compartes el mismo pensamiento. O sea, y eso, digamos, es algo hermoso porque hay personas que, digamos, se enfocan simplemente en una sola cosa. ¿Sabe qué, doctor? Me caí. Ah, ya, vamos a hacerle conductismo. Y desde ahora ya no va a correr, va a empezar a caminar 1 hora al diario y después va a empezar a correr. ¿Sabe qué, doctor? Me siento depresión. Ah, conductismo. Salga a caminar 10 minutos. ¿Sabe qué, doctor? Siento eso. Ah, conductismo. Entonces se enfocan demasiado en una situación. Eso es la desventaja de enfocarse en una cosa. O sea, bueno, también hay que agradecer en este sentido de que cada persona va a ver qué es lo que va a funcionar más de sus pacientes, ¿no? Entonces, al menos también Cari es integral y de mi parte, o sea, comparto mucho con eso. Habrá psicólogos que digan, no, no, es que tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, hay también las maestrías en psicoanálisis. Entonces, son buenas. Incluso Enchufe TV está sacando material de respecto al psicoanálisis. Es como, por ejemplo, ese que ni bien cómo caminas, ya sabe qué es lo que tienes. O sea,
Tiene sus pros, sus contras y así por el estilo. Pero, ojo, consejo con lo que les digo de esto. Es bueno conocer, digamos, de los simbolismos que tiene el cuerpo, pero es mucho mejor escuchar al paciente. Por ejemplo, si el paciente está caminando de una forma extraña y digo en mi mente, ah, es esto. Yo le pregunto al paciente y si el paciente me dice que no, es mejor abandonar esa teoría y continuar con la teoría del paciente. Porque había psicólogos que decían, no, pero es que usted tiene esto. Y decían, no, pero eso, no, no, es que usted tiene esto porque su lenguaje no verbaliza esto. Bueno, es un consejo que puedo dar. Bien, Cari, vamos a seguir a la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué mitos sobre la psicología te gustaría eliminar? Ya hay muchos, pero el principal sería que las personas piensan o tienen estos prejuicios o estigmas respecto a la salud mental, de que voy al psicólogo, lo vuelvo a repetir porque es algo que siempre he escuchado, la mayoría, voy al psicólogo, el que va al psicólogo, sí, es una persona débil, piensan eso, o está loco, lo típico, ¿ya? Entonces piensan de esa forma cuando en realidad el que viene a psicoterapia es porque tiene una responsabilidad afectiva, ¿sí? Porque quiere cambiar, ¿ya? Y tiene esa responsabilidad de querer encontrarse a sí mismo, ¿sí? Y buscar ciertas estrategias, como les dije, la psicoterapia también es ver estrategias, herramientas, inclusive hasta, pues, ahondar un poco más en su identidad, ¿sí? A reconocerse, reconstruirse, ¿sí? Entonces, este proceso de psicoterapia es tan importante. Ese sería como el mito para mí el más importante que existe, ¿no? Que voy a psicoterapia, van a psicología las personas débiles. Diría, ese es un mito, como que quisiera que se erradique completamente. Cari, no sé si quisiera que expliques también cuál es la diferencia entre psicología, psicología clínica y psiquiatra, porque lastimosamente hay personas que confunden y piensan que todo es lo mismo. O sea, si dicen, ¿sabes qué? Me mandaron al psiquiatra, ah, ya, voy a acostarme en el sillón del psiquiatra y él va a hacer esto y me va a mandar pastillas y cosas así por el estilo. Entonces, quisiera que me expliques un poquito de esto, ya que... Primero, bueno, como ya todos deben haber investigado y saben, ¿no? Esto realmente no es nuevo. El tema de psiquiatría, primero sabemos que tiene que ser médico, estudiar medicina. Obviamente ellos estudian medicina desde la parte biomédica, se especializan después en psiquiatría. Lo que hacen los psiquiatras, lo típico medicar, ¿sí? Obviamente van a tratar ciertos trasfondos del tema de trastornos y todo esto. Lo distinto a lo que hace un psicólogo, en este caso clínico, que se dedica a la psicoterapia, es trabajar a través de ciertas estrategias, ¿sí? Terapéuticas, brindando, ¿sí? Orientación, herramientas, guía a través justamente de estas técnicas, ¿no? Son técnicas psicoterapéuticas. Entonces, esa sería como la diferencia. La psicología clínica aborda a través del diálogo, a través de un análisis ¿sí? funcional de la vida del paciente como tal, de contexto social también, porque también es biopsicosocial, somos seres individuales, individuos biopsicosociales desde esa parte. Entonces la psiquiatría más es un tema biomédico, que se enfoca más en la parte médica, ¿sí? Que sí puede ser reduccionista. Yo lo catalogo así, es más reduccionista. ¿Por qué? ¿Qué hace un psiquiatra? A ver, usted está deprimido, tome. No, qué sé yo, sertralina, tome risperidona, está ansioso, o tiene estos, digamos, no sé, está como que ya con psicosis, ¿sí? O tiene alucinaciones, tome esta medicación, tome esto de acá. Entonces el psiquiatra no es que da psicoterapia, ¿ya? Por ahí he escuchado a algunos psiquiatras que sí suelen dar como ciertas, digamos, pautas, tips, pero ellos no ahondan lo que es psicoterapia, ¿sí? En cambio, nosotros como psicólogos clínicos, obviamente, a través de la psicoterapia sí ahondamos más, sí tenemos como que una comunicación más directiva con el paciente, ¿sí? Lo de nosotros es más, es el tema de análisis de la conducta de la persona, observar más, analizar la conducta, ¿sí? Verificar, ver, entender
factores de riesgo, de protección de los usuarios, cómo ayudarles, su red de apoyo en el contexto social también, porque los problemas, sí, las problemáticas, el tema psicológico no es solo abordar temas solo enseñar al paciente, por ejemplo, las emociones, ¿no? Que también entender la parte contextual social, ¿sí? ¿Qué está pasando también con la sociedad? ¿Sí? ¿Por qué esta persona está actuando como actúa? Entender también desde un contexto cómo se relaciona con las personas, desde también del sistema, desde lo sistémico, la familia, ¿sí? Los patrones de conducta que fue adquiriendo, adoptando, ¿sí? O normalizando desde el contexto familiar. Entonces, realmente el psicólogo clínico, el psicoterapeuta analiza varias aristas, ¿sí? No solo, bueno, debe ser una diferencia, lo más marcado es que nosotros no medicamos, ¿no? No nos vamos a la parte biomédica, pero sí, obviamente abordamos la parte psicosocial, ¿sí? Es justamente la conducta. Ok. Eh, para resumir, en un resumen de esto lo que se acaba de hablar, un psicólogo, se puede decir general, es la persona la ciencia que estudia todos los tipos de procesamientos que tiene el cerebro a lo largo de cada particularidad, se puede decir. Ahí vienen, puede ser psicología clínica, psicología forense, psicología organizacional, psicología infantil, psicología, o sea, un psicólogo general estudia todas las psicologías. Ya. Si hablamos de psicología clínica, se especializa más en temas de terapias. Tipos de estudios que se enfocan más en curar a las personas de una forma terapéutica. Entonces, y psiquiatría es un médico, una persona que estudia medicina 7 años y hace una especialización en psiquiatría, puede ser de 1 o 2 años. El trabajo real de un psiquiatra simplemente es o bien leer un documento que le envía el psicólogo clínico respecto a lo que está sufriendo esta persona y a su vez simplemente dar medicación. Ese es en realidad solo el trabajo del psiquiatra. Pero ha habido personas que eh, confunden psiquiatra con psicólogo. Entonces, mientras que el uno, digamos, te va a ayudar en lo que tienes a base de medicina, el otro se va a enfocar a través de ejercicios psicoterapéuticos para que nunca más vuelvas a tener puede ser depresión, ansiedad o cosas así por el estilo. Pero en realidad el que te tienen que derivar es el psicólogo clínico. Y quiero contarte una historia también, Cari. Eh, Hubo una vez un paciente que había ido se sentía mal. Era igual estudiante de psicología. Fue y le dijo, ¿sabe qué, doctor psiquiatra? Lo que pasa es que estoy estudiando psicología y pueda que tenga esto. Pero, y ahí el psiquiatra dijo, no, ¿cómo vas a tener eso? O sea, imagínate, tú estás estudiando psicología y dices que tienes eso. Entonces, o sea, no, 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 no. Y entonces, a ver, ¿qué pruebas tienes para que es? Y el psiquiatra y decía, no, pero mire, lo que pasa es que sale esto, y, o sea, es conmigo y en realidad yo sufro de esto. O sea, no sé si me puede examinar para ver si me manda alguna medicina. No, 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 no. Estás totalmente errado. Tú como ya estando como psicólogo ya mismo, o sea, tú no deberías hacer esas cosas. Eso es antiético, antiprofesional y bla, 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 bla. Entonces, Cari, o sea, ¿qué opinarías, digamos, de este pensamiento que pueda suceder? Porque, al menos, digamos, de mi parte le veo, digamos, algo ético, algo no ético, porque es como el mismo ejemplo médico, cúrate a ti mismo. O sea, es como decir que un médico nunca se va a enfermar. Y como digo también, un psicólogo creo que tiene más problemas de los que una persona normal los tendría. Entonces, porque puede ser que haga alguna cosa medio mal y de chuta, es pensamientos intrusivos, chuta, debo estar un poquito mal de la cabeza, me hace revisar. Entonces, Cari, ¿qué opinarías de esto que a veces se comete? Sí, realmente, bueno, no es la primera vez que lo he escuchado, David. Hay muchos estudiantes de psicología que sí suelen, como podría decirte, etiquetarse, ¿sí?
o tratar como de puedo poner este término, sobrediagnosticarse a uno mismo, es como que automedicarse, ya digamos, desde el enfoque médico, se automedica, es lo que a veces nosotros también hacemos, ¿no? Y hay que aceptarlo. Vamos a la farmacia y me tomo esta pastillita porque me dijeron que eso es bueno para el dolor de cabeza, ya. Entonces, lamentablemente pensamos que porque estamos estudiando psicología o ya somos psicólogos, podemos tratarnos solos, ¿sí? Entonces también ahí tiene que ver a veces hasta con nuestro ego, ¿sí? Pensamos que podemos curarnos, o podemos que ya con un ejercicio o con un libro de autoayuda, ¿sí? Ya con eso basta, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, porque obviamente en sí, claro, verán, algo también que quiero recalcar, la psiquiatría en sí, sí tiene también como una especie como digamos, como una división con la psicología. Es como que los psiquiatras, los médicos, se apartan y a veces hasta invalidan el tema psicológico. Yo les digo esto porque realmente en mis casos reales que he tenido, me ha pasado. Muchas veces los psiquiatras les decían a mis usuarias, no, pero ya, dígale a la psicóloga, ya le atendió 3, 4 veces, o sea, no le veo ningún cambio, no está mejorando la usuaria. Entonces es como que hay una crítica, sí, muchas veces hasta destructiva entre profesionales psiquiatras y psicólogos, porque también es un tema de egos. Yo diría como que hasta un tema de querer como que posicionarme, como que yo sé más, ¿sí? Una lucha de poderes, diría yo. Sí, de egos profesionales, porque a veces los psiquiatras piensan que porque son médicos ellos saben más y el trastorno como tal piensa que solo es como se reduce a tal afectación en su cerebro y que con eso, con la medicación, voy a tratar de estabilizarle a mi paciente, pero no se dan cuenta que también los problemas como tal, las situaciones, ¿sí? Los trastornos vienen justamente de este tema, estos problemas también psicosociales, ¿sí? Del contexto como tal, de la sociedad, ¿sí? De patrones culturales inclusive, estereotipos, patrones aprendidos desde nuestra infancia, desde diferentes tipos, ciclos de nuestra vida, ¿sí? Entonces el psiquiatra a veces no pues aborda la problemática desde estas otras aristas, sino que se reduce solo desde la parte biomédica. Ya, entonces por ahí también como que existe esta división notable en lo que es psiquiatría y psicología, y por eso muchas veces hay usuarios que se confunden, o también hay usuarios que piensan que bueno, ya me voy donde psiquiatra y con tal que me medique ya me quedo ahí tranquila y quieta, ¿sí? Pero les cuento que la depresión no es que se cura con unas gotitas y una pastilla, ¿sí? Porque es un problema también social, ¿sí? Contextual. Entonces hay que aprender también a abordarlo y entenderlo, que no es que me voy y me tomo una pastillita y ya se me acabó la depresión, ¿no? Entonces lo que hace la medicación es inhibir el sistema nervioso central, mantenerle dopado a la persona como un robot. Muchas veces hay personas, usuarias que a mí me decían, doctorita, estoy como zombie. A veces tenía una usuaria, me acuerdo, que se quedaba dormida en el escritorio. Entonces lo que yo hice es abordar la problemática también y trabajar desde un enfoque también familiar, ¿sí? Escucharle a ella y decirle, a ver, ¿qué falta aquí? Ah, no, es que yo no me comunico bien con mi mamá, por ejemplo. Desde que ella empezó a abordar este tema también y sanar esas heridas que tenía con el tema relacional sistémico de la familia, entonces ella empezó a darse cuenta y decía, ay, aquí está el problema, ¿sí? Porque yo no aprendí a comunicarme, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ella venía arrastrando esos problemas. Y no era solo que tenía que tomarse una medicación. Bueno, yo puedo decir, y tampoco hablo mal de la psiquiatría, no, realmente no, yo no voy en esa línea, pero sí reconocer que también sí puede ayudar en algún momento la medicación, pero hasta un cierto punto, ¿sí? Porque hay pacientes que yo tenía, por ejemplo, una paciente que llevaba 8 años con medicación, imagínense, 8 años. Ella ya quería dejar la medicación, me decía, doctorita, yo no sé cómo, pero ya le digo a la psiquiatra y cada rato me cambian de psiquiatra. En el hospital, no me acuerdo, bueno, no diré el nombre, Claro, temas no. de confidencialidad, Evitar pero nombres. sí, pero decían tal hospital, ¿verdad, doctorita? Ya le cambian a la psiquiatra, y una psiquiatra, después ya viene otra psiquiatra, y cada vez me da lo mismo y lo mismo, doc. Y yo le decía, y a ver, ¿qué medicación está dando? ¿Cuál es la dosis? Tiene que bajarle la dosis. Sí le está explicando y todo, sí, sabe de qué, doctorita, pero yo ya dejé mejor, yo misma dejé esa medicación. Más bien usted me ha estado ayudando con estas herramientas para manejar el tema de la ansiedad, porque la señora tenía ya realmente un trastorno de ansiedad generalizada,
sea, ella todo lo que veía, todo le ponía nerviosa, sudaba, tenía taquicardia, se desesperaba. Inclusive llegó a un momento en en la cual yo podría decir que ya tenía un rasgo de personalidad muy predominante, muy paranoica. O sea, ella veía y decía, ah, esta persona me va a hacer esto. Ay, no, estoy de aquí, no. Y ya no confiaba ni en los profesionales, les cuento. Entonces sí llega a pasar este tipo de situaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado también. Tratar también de ser equilibrados en este sentido, ¿no? A ver si busco ayuda de un psiquiatra también, pues obviamente el psiquiatra sí tiene que reconocer que el paciente no solo tiene que manejarse con la parte médica, sino con la medicación, sino que también necesita un acompañamiento psicológico. Inclusive porque en la parte de psicoterapia les ayudamos con ciertas herramientas. A eso, chicos. Claro. Cari, mira esta situación que me cuentas, en realidad, ¿a qué se debe, digamos, que un médico trate de sobresalir en este sentido? O sea, ¿qué puede ser? Porque, por ejemplo, a mí me daría una impresión de que le hace falta, puede ser autovaloración o será una persona con baja autoestima, porque más que todo, digamos, yo lo que suelo aplicar, digamos, zapatero a tus zapatos. O sea, si es en caso de psicología, vengan y yo para hacer, digamos, o sea, netamente psicología. Ya si se necesita una ayuda externa, digamos, ya sabes que si te derivo a psiquiatría, anda a realizar esto. ¿Piensas que tal vez se debe a esto una baja autoestima, baja autovaloración o cuál es tu primer pensamiento que te viene ante esto? Lo que les voy a decir, chicos, les va a sorprender, pero es una buena pregunta que dice David. Realmente no puedo generalizar y decir que todos los médicos psiquiatras, ojo con eso, ¿sí? No caigamos en eso tampoco de eso. Sobre generalizar, porque esa es una distorsión cognitiva que tenemos la mayoría de seres humanos. Lo que yo podría decir, tal vez aquí viene la palabra clave, es la falta de sensibilización, ¿sí? De concientización sobre el tema de salud mental. A veces médicos, psiquiatras, sí también por su ego, como vuelvo y lo repito, y quizá también puedo decir, como dice David, puede asociarse también con un tema y es un tema como de intrusismo profesional, celos profesionales, es como que ellos quieren tener el mando de todo, ¿sí? Entonces, claro, yo estudié 7 años, yo me especialicé, ahora yo soy el médico, aquí yo soy el que mando, es como que también un tema de egos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver también muchas veces con el tipo de personalidad y la baja autoestima de ciertos profesionales. Y también, como les vuelvo y les repito, la falta de sensibilización inclusive hasta de capacitación, porque muchos profesionales, inclusive médicos, no tienen esa sensibilización, chicos, chicas, no tienen esa sensibilización, capacitación sobre saber qué hace un psicólogo, ¿sí? Porque muchas veces hasta minimizan ellos mismos, invalidan y dicen, no, pero si ya con esto que usted se tome, ya verá que ya se va a bajar poco a poco esa depresión y ya se va a curar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No, ¿para qué va a ir donde el psicólogo? O si va, vaya para ver qué pasa. Pero no le dan esa importancia como tal, lo que respecta a lo que tiene un psicólogo clínico, lo que corresponde a lo que es psicoterapia, ¿sí? No le dan a veces la importancia. Hay otros profesionales que sí lo dan. Yo conozco a muy buenas psiquiatras conocidas dentro de mi ámbito laboral, que sí realmente pues tienen esa capacitación, o sea, tienen esa sensibilización y decir, no, pues también la parte de terapéutica es muy buena, vaya, ¿cuántas sesiones irá? Bueno, de ahí corresponde a cada profesional cuántas sesiones manejar. Depende también la problemática, ¿no? El caso, si es tan complejo, no es tan complejo, cuántas sesiones, pero es importante, chicos, también tratar de abrir nuestra mente, ¿sí? Y no quedarnos solo con lo que nos dice una persona. A veces es importante ir más allá, investigar, ¿sí? Buscar, tratar también con profesionales que tienen más experiencia. Decir, a ver, doctor, mire, ¿sabe que esto me está pasando? Usted desde su experiencia me puede decir, ¿es importante el tema también de buscar ayuda terapéutica, psicológica? Claro, claro, porque yo he abordado esto y estos casos. Me ha pasado esto. Entonces, cuando ustedes escuchen y digan, no, wow, este profesional, este médico, psiquiatra, por ejemplo, no está hablando mal de otro profesional, ¿sí? Está siendo ético en ese sentido, también es la ética, ¿no? Porque si yo cojo y ahorita les digo, verán, los psiquiatras son malos, no vayan donde los psiquiatras. Van a decir, no, pero esta profesional, psicóloga, ¿qué está haciendo? Está hablando mal de otro profesional y realmente se va a ver mal, ¿sí? Tampoco desde la parte ética está
está bien. Está esto de hablar mal y desprestigiar a los profesionales. ¿Sí? Eso, chicos. Cari, una pregunta. Tomando en cuenta que, digamos, hay un médico general, este, em, dame un minuto, es que me está detectando como que no estuviera, no estuviéramos en live, como que estuviera esto grabado. Entonces, permíteme un momento. Ya, sí, ya. Digamos que viene un paciente X. Él no conoce lo que es psicología, no conoce psiquiatría. Entonces va donde el médico general. Él sabe que doctor, me pasa esto, no puedo dormir a causa de que tengo una depresión porque constantemente me peleo con mi esposo. Entonces, ¿crees que se debería, digamos, enseñar a los médicos generales que primero siempre deriven a psicólogo clínico y el psicólogo clínico debería derivar a psiquiatría? ¿O cómo crees que debería ser la derivación en un caso así? A ver, si tú me hablas específicamente de un tema, por ejemplo, violencia intrafamiliar o violencia de pareja, ¿cierto? Sí, Que es así lo que es. te entiendo. El caso como ejemplo, obviamente, aquí, si hay un problema de pareja, ¿sí? El médico general no va a abordar ese problema de pareja, porque Así no es. está especializado para eso. O sea, el médico general, ¿qué hace? O sea, abordar la parte biomédica, ¿sí? Entonces, no, ahí no le compete a él. Como tú decías, zapatero a su zapato. O sea, no puedo yo abordar eso. Pero obviamente lo que hace un médico general, sí, muchas veces yo he escuchado de mis usuarios, sabe que el médico familiar inclusive, sabe que sí me derivó con el psicólogo clínico, sí, es la forma correcta, ¿sí? Inclusive cuando les ha tocado casos de niños también, verás. Por ejemplo, llegan por emergencias, un caso de un niño que sufrió abuso sexual, por ejemplo, ¿no? O ha vivido maltrato, o algún tema de maltrato físico, psicológico, sexual. Entonces, ellos ya a través de ciertos signos, síntomas que pueden observar en el niño o en la niña, entonces obviamente ellos dicen, no, pues aquí el chico, y a través de obviamente las preguntas que ellos hacen, ¿sí? Porque también como médicos también tienen que dar esa primera, digamos, apertura, ¿no? De darles contención a los pacientes, ¿sí? Que ellos también se sientan en un lugar seguro y que puedan hablar de esta problemática. Entonces, obviamente, como ellos no están preparados como para tratar este tema psicológico, obviamente se les deriva a psicología clínica, y cuando uno ya reconoce y dice, a ver, este paciente tiene ya un trauma muy complejo, ya me dice que ya no puede dormir, ya tiene ideación, y ya no solo ideación suicida, sino ya está planificando, ¿sí? Ya lo he dicho varias veces, y inclusive está con un nivel de riesgo, porque ahí también los psicólogos clínicos analizamos los factores de riesgo. Ojo con eso. Y vemos en qué nivel está esta persona de riesgo muy alto, por ejemplo. No, pues ahí sí hay personas que necesitan el acompañamiento psiquiátrico, ¿sí? Porque ya ni con psicoterapia, quizá por ahí no están, digamos, como que siendo muy receptivos, porque hay pacientes que no son receptivos en primera instancia, a la primera sesión, no, pues digamos como que son muy resistentes al cambio. Entonces lo que hace uno también es tratar de buscar otra estrategia, como decía David por ahí, me sirve esto, me sirve esta otra estrategia, esta otra técnica psicoterapéutica. Entonces lo que hacemos también cuando ya hay pacientes que son muy resistentes y ya dicen, ¿sabe qué? Sí me está ayudando esta parte, pero ya no, definitivamente doctora, no puedo dormir, o el dolor de cabeza es demasiado ya. Muchas veces hasta inclusive yo les he mandado con el médico especialista en neurología, ¿sí? Porque ya esto ya va más allá que un tema psicológico, ya es un tema ya biomédico que necesita un especialista como tal, ¿sí? Entonces, obviamente, pues uno también como psicólogo sabe a dónde igual derivar estos casos. Por ejemplo, ya cuando es violencia intrafamiliar, obviamente también se explica a la usuaria que no puede normalizar este tipo de cosas y que hay que poner una denuncia, obviamente, ante la autoridad competente, que es fiscalía, ¿sí? O también, pues, reciba estas medidas de protección también, ¿no? Cuando es un tema de violencia intrafamiliar, que vaya a la tenencia política o a la junta de protección, si en caso de son niños o adolescentes, para que puedan, pues, tener sus respectivas medidas de protección si hay un tema de vulneración de derechos contra la niñez y adolescencia. Eso, chicos. Así es. Gracias, Cari. Vamos a dar un pequeño espacio. O sea, buenas noches, Santa Rosita, ¿cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Saludos. Eh, Aquí dice una pregunta, pero no logro entenderle tan bien que digamos.
Dice, mis doctores, Edu Gavilanes, buenas noches. Te estoy tratando de invitar con todos si es que deseas conectarte o la persona que desee conectarse. Estamos, digamos, a aprovechar ahorita que está aquí Cari. Si deseas terapia con Cari, escríbeme al interno, te paso el número de ella y pues de ahí definirán para que hagan una consulta. Entonces, tranquilamente, permítame un momentito. Ya. Bueno, te estaba invitando Edu Gavilanes, pero no sé si es que no quieres compartir o esclarece mejor la pregunta. Otra vez te volví a invitar porque yo la verdad no le entiendo. Dice, mis doctores, buenas noches, ¿podrían guiarme en qué podría visitar un psicólogo? O sea, no le entiendo la verdad la pregunta en realidad. ¿Tú le entiendes, Cari? O Yo sea, siento que ahí tendríamos que un poquito ampliarle la pregunta, ujú, porque dice cómo, en qué podría guiar un psicólogo, pero en qué sentido, o sea, qué contexto como tal necesita que le guíe, ¿sí? Y no, no, realmente tampoco le entiendo. Entonces sí nos ayudaría mejor esclareciendo un poquito más, ampliándole. claro, bueno, no. No continuó nada de pregunta, no sé si todavía seguirá en vivo, pero bueno, vamos a continuar con las preguntas normales, ¿no? Ok. Cari, ¿crees que actualmente las personas tienen más problemas emocionales que antes? Realmente considero que ahora, actualmente, los problemas están siendo más visibilizados. Antes no eran tanto así, ¿sí? Porque había más, inclusive, más estigmas, ¿sí? Más prejuicios respecto a la salud mental. Hoy la gente lo está tomando más en serio, a la salud mental, y se está visibilizando. Inclusive el tema de violencia, chicos, chicas, ¿sí? Para quien me está escuchando, madre, padre de familia, realmente este tema de la psicología, ahora ya siento que lo están tomando ya más en serio. Porque antes decían, no, ¿para qué donde el psicólogo? Antes les daba hasta miedo, ¿sí? Yo recuerdo que alguna vez, por ahí, como dice mi hija, a veces hasta chiste me sabe decir en modo de broma, mami, en los años 1600 por ahí, antes del psicólogo, lamentablemente, era el chancletazo, ¿sí? Era el darle un correazo, y eso era el psicólogo, decía por ahí mi abuelito, mi abuelita. Pero ahora realmente la gente se está dando cuenta y dice, no, no funcionó el tema de haberle maltratado a mi hijo, a mi hija, porque eso de normalizar y naturalizar la violencia ha traído efectos colaterales a mis hijos. Hay gente que por ahí dice, no, vea doctorita, yo le pegué a mi hijo, a mi hija, y verá que es un hombre recto, hecho y derecho, es todo un abogado y un gran juez. Pero Y, les cuento que hay un trasfondo detrás de esto. y después al siguiente día suicidado. Sí, y no nos vamos al extremo, David. Les cuento que muchas de estas personas tienen muchos traumas, problemas inclusive hasta para relacionarse con sus parejas, ¿sí? Tienen problemas, muchos problemas. Yo me recuerdo un caso de un profesional que decía, doctorita, yo tengo miedo hasta de hablar en público, porque yo tengo miedo inclusive que si alguien me dice que yo no puedo o que me equivoqué, yo empiezo a temblar. Me daba pánico escénico. Inclusive hasta sudaba, doctorita. Imagínese que yo tengo que trabajar con tanta gente. Este señor era especialista en marketing y decía, yo tengo que buscar clientes, promocionar los servicios, manejar plataformas, pero muchas veces cuando me tocaba manejar clientes públicos, yo me ponía muy nervioso. Yo le decía, cuénteme, ¿cómo fue la crianza que usted tuvo? ¿Cómo fue el contexto familiar? Doctora, mi mamá me pegaba mucho. Mi mamá me decía que era por mi bien, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta realmente cuánto hemos naturalizado y hemos normalizado el tema de violencia y los efectos colaterales que ha tenido la violencia psicológica, física, sexual, en todo sentido, ¿sí? Que lamentablemente han pasado muchos niños adolescentes y que estos mismos niños adolescentes se vuelven personas adultas con heridas emocionales y traumas complejos, chicos y chicas, ¿sí? Que yo sí les invito a reflexionar respecto a este tema. Yo me pongo muy, muy, muy emocional cuando hablo de estos temas y David me conoce porque son los temas que yo más manejo y pues yo sí les invito, ¿sí? Tratemos de sensibilizarnos con esto y hacer conciencia que no hay que seguir naturalizando el tema de violencia.
un tema que leía decía que, por ejemplo, como cada persona receta diferente un estímulo, digamos que puede ser que sea una persona que tenga autismo y tú le pegas una vez y dentro de su cabeza es como que le hubieras pegado 100 veces. Entonces es un tema que me quedaba sorprendido, ¿no? ¿Cómo es la mente de poderosa? Entonces, que quería agregar esto. Bien, hay una pregunta aquí, Joana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por preguntar, es muy importante aprovechar que está Cari y este es un momento especial. Dice, hola, consulta, ¿qué tan difícil es detectar la violencia en un niño si está ejercida por la mamá? Cari, antes de Sí. iniciar, ¿también se está conectando? ¿Se está conectando Joana? No, no se conectó. Entonces, bueno, continuemos con la pregunta. ¿Te repito o estás? Sí, no, no, tranquilo, sí le entendí y está bien. Está súper clara la pregunta. Realmente en los menores de edad, en este caso niños, niñas, adolescentes también, sí es un poco difícil al principio porque los niños generalmente por miedo, sí, por miedo, y muchas veces hay ciertos, yo llamo los mecanismos de victimización, están amenazados por sus propios familiares, inclusive madres, padres, tíos, primos. Cállate, haz silencio, porque si tú dices que yo te hice esto, le va a pasar algo a tu mamá, a tu papá. ¿Sí? Hay amenazas, hay esta asimetría de edad también, ¿no? Con el presunto agresor, porque ¿qué hace? Cállate, si hablas, yo te voy a hacer esto. O si hablas, verás, tu mamá le va a pasar esto a tu papá o a tu tío, lo que sea. ¿Sí? Entonces, en los menores realmente sí es un poco complejo al principio que ellos puedan hablar sobre el tema de violencia y mucho más si vienen de contextos familiares disfuncionales donde muchas veces ha sido naturalizado, vuelvo a repetir, ha sido normalizado y minimizado este tema de violencia. Y los niños piensan que fue una forma de corrección que se naturalizó y dijo, no, es que mi mamá me corregía y por eso me daba mi chancletazo y mi correazo y me pegaba. Recuerdo, yo les cuento por ahí algo que trabajé una vez, yo le entrevisté desde fiscalía, recuerdo que le entrevisté a un presunto agresor, a él estaba con un delito de un presunto abuso sexual de una niña y él decía, yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue el tema familiar, el estilo de crianza que manejaba su papá, su mamá? Y él decía, doctorita, realmente yo me acuerdo que cuando era pequeño mi mamá me bañaba en agua fría y si yo no hacía lo que, pues no les obedecía, pues ellos hacían lo que debe hacer, pues para corregirle y disciplinarle a un niño, pegarle. Imagínense el nivel de, de normalización que él tenía respecto a este tema de violencia. Él pensaba que para corregir a una persona, ¿sí? O para enseñarle o disciplinarle, yo, yo tengo que soportar que me peguen y aguantarme, porque así me están corrigiendo. Entonces, en su sistema de creencia, desde pequeño, ellos se adaptan a ese estilo de violencia y es lo que yo llamo el síndrome de acomodación a la violencia. El niño termina pensando que porque es mi mamá, mi papá, yo tengo que aguantarme que me pegue, porque así me está criando, me está disciplinando mi mamá y mi papá. Entonces yo me callo, ¿sí? Y me aguanto. Y cuando tengo una relación, que es lo que llamamos las relaciones tóxicas, viene una pareja, me grita, me pega, es normal, porque es mi pareja. Porque cuando yo era pequeño mi mamá me pegaba, mi papá me pegaba, pero era por mi bien, porque yo tenía que portarme bien. Y yo en mi cerebro acomodé esa respuesta, ese sistema de creencias que por mi bien y por mejorar la relación tenía que callarme. Entonces muchos niños callan por miedo, por culpa, por vergüenza, ¿sí? Y se va creando en su sistema de creencias, ¿sí? De que tengo que callarme, tengo que aguantarme. Y por eso es que cuando tienen en sus relaciones adultas una relación afectiva, de pareja, tengo que aguantarme y callarme, porque así me criaron también, ¿sí? Entonces sí, realmente al principio es complejo, pero cuando ya manejamos estos temas, los psicólogos que somos especialistas en temas de violencia, sabemos ya identificar a través de ciertos mecanismos. Yo llamo los test psicométricos también, ¿no? No solo los test proyectivos, realmente los test proyectivos es algo como que ya les explicaré en algún momento eso también, pero hay psicólogos que somos especialistas en estos temas y analizamos ciertos signos, síntomas que tienen, ¿sí? Los niños, por ejemplo, hay casos de abusos sexuales, que los niños se orinan en la cama, por ejemplo, ¿sí? O manifestaciones también a través de ciertas conductas, ¿sí? Que tienen ciertas conductas de hipersexualidad, ¿sí? Empieza a haber un despertar en su sexualidad, o empiezan a masturbarse, o a querer tocar a la compañera.
a través de esas manifestaciones conductuales, emocionales también. Hay niñas que lamentablemente han sufrido abuso sexual o maltrato. No nos vayamos tanto al extremo, voy a ponerles un ejemplo de violencia intrafamiliar. Hay niñas que inclusive en su diálogo empiezan a pegar a sus compañeros y decir, tú eres una tonta, tú eres una mala, te voy a pegar porque tú no me estás haciendo caso. Entonces, ¿qué está a través del diálogo? ¿Qué nos estamos dando cuenta? Los niños están normalizando la violencia y piensan que es una forma de corregir, ¿sí? Pero les cuento que eso también forma parte de un abuso, de un maltrato. Y en los niños nos damos cuenta claramente también en su diálogo, en su conducta, en la forma como resuelve sus conflictos, ¿sí? Entonces, sí, en psicoterapia estos casos también me han llegado, no tienen idea, y pues se ha sabido abordar desde también el tema de no revictimización, ¿sí? ¿Qué significa la no revictimización? Hacer que el niño cuente una y otra vez nuevamente, sí, estos sucesos traumáticos. Ahí sí, con pinzas los psicólogos que nos hemos especializado en estos temas, hay que saber abordarlo y no revictimizarle, en este caso, a la víctima que ha vivido un hecho traumático y más aún cuando son temas de violencia sexual. Eh, bueno, quisiera agregar un pequeño consejo ahorita que estamos hablando un poquito de la revictimización. Va a haber pacientes en los cuales no van a poder soportar volver a contar qué es lo que les pasó. Ustedes tienen que estar, bueno, ese es consejo para los psicólogos, ¿no? Tienen que estar, digamos, con lupa, ver si es que el paciente eh, va a soportar esa carga, o sea, va a soportar poder hablar esta historia. Ahí, digamos, o sea, ustedes pueden empezar lo que generalmente hacemos, el dolor del pasado, traerlo al presente y en el presente curarlo. Pero si es que no ven que el paciente va a soportar esa carga emocional, preferible utilicen técnicas diferentes en las cuales el paciente no tenga que hablar ese hecho. Les pongo un ejemplo sencillo, mindfulness. Entonces, es algo en el cual el paciente simplemente con tipo ejercicios de psicoterapia eh, va a poder eliminar eso lo que tiene. O sea, existe millar de ejercicios terapéuticos, uno mejor que el otro, pero es un consejo que le doy yo como profesional en este campo. Entonces, bueno, Cari se fue un momentito. Vamos a leer la siguiente pregunta. Para finalizar con el contexto de la pregunta anterior, es importante siempre que no se normalice la violencia, porque efectivamente, o sea, me incluyo en el caso porque a mí cuando era pequeño me pegaban bastante. Entonces yo normalizaba este hecho que digamos pensaba que las personas adultas era normal que me peguen y cuando estaba en quinto grado me acuerdo que me sabía pegar la profesora. Entonces yo nunca les conté esto a mis papás, a mi mamá, porque yo lo normalizaba. Es más, pensaba que si yo les contaba a mi papá o a mi mamá, ellos me iban a pegar el doble por ser un chismoso. Entonces, es un poco delicado esta situación de los niños y es importante que ayuden a que no se normalice esta situación. Bien, vamos a ir con la siguiente pregunta, pero esperemos un momentito que venga Cari, porque justo está en una llamada. Ya está aquí. Bien, Cari. Chicos, ya. Eh, dice la siguiente pregunta, Joana, dice, soy de Chile y estamos en un proceso legal pidiendo medidas cautelares para las niñas, ya que la mamá, continúa, ya que la mamá las golpea, subimos pruebas, videos de las niñas en diferentes contextos contando la agresión, pero el juez está muy cauteloso con las medidas de protección y no las da y no las da. Las niñas están teniendo muchos cambios conductuales. Eh, Joana, antes de continuar, recuerda que pueda que sea un poco cambiada las leyes de, por ejemplo, aquí estamos en Ecuador, entonces vamos a hablarlo desde el punto de vista de leyes del Ecuador. Entonces también el punto de vista de leyes de Chile deben ser diferentes. Entonces, por ende, pues no no va a aplicar. Entonces, bueno, para las personas que están aquí
Estamos aquí en la ciudad de Quito, al norte de Quito. Eh, Cari, ¿cuáles son la dirección de donde estamos en este lugar Ya. para personas que deseen Ujú. cita psicológica? Porque en realidad aquí el sitio, el consultorio de Cari es una eminencia, en realidad tiene como tres divisiones, tiene un lugar para niños, un lugar para adultos, o sea, yo quisiera tener un consultorio así y de mi paso, Cari, felicitaciones. Al final del video voy a pegar este video como es el consultorio de Cari, vengan, no, a veces digamos invertir en la salud mental te puede evitar que gastes cosas a futuro. Les pongo un ejemplo sencillísimo. Habrá personas que vean un carro y digan, no, no, yo quiero, y de una se endeudan y se compran. Y se suben al carro y dicen, no, esto no ha sido lo que quería, pero ya estoy con la deuda, estoy con esto, estoy y en realidad más barato le va a salir yendo al psicólogo y eh, de esa manera pues se van a evitar compras impulsivas, incluso relaciones tóxicas, a veces también esta situación que uno elige mal a su pareja, entonces sí tiene mucho que ver con temas de traumas, patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya vamos a contestar la pregunta. Cari, ¿te repito la pregunta o...? Repíteme, por favor. Ya, listo. Vamos, Joana dice, soy de Chile y estamos en Ujú. un proceso legal pidiendo medidas cautelares para las niñas, ya que la mamá no está en tu club de fans, pero es una que las golpea. Subimos pruebas, videos de las niñas en diferentes contextos contando la agresión, pero el juez está muy cauteloso con las medidas de protección y no las da a las niñas teniendo muchos cambios conductuales. Entonces, esa es la pregunta que hace Joana. Abro un pequeño paréntesis. Creo que tal vez de ahí se da el caso que un juez está normalizando ese tipo de actitudes de golpear y esas cosas. Puede ser Ujú. también, ¿no? Sí, realmente verás. Sí, aquí hay un problema en el tema judicial. Bueno, me dice que es de Chile, ¿no? No, Chile. Chile me dice, ya. Sí, lamentablemente hay muchos jueces y juezas que no tienen esta sensibilización como tal. También hay, no puedo generalizar, pero hay jueces que sí tienen como este enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y de no revictimización. Como decía David, sí, pues suele pasar, ¿ya? Pero yo le voy a sugerir algo. Desde mi experiencia como perito judicial, yo en este caso, lo que escuchaba que por ahí escuchaba de este caso de que están subiendo videos, de que han presentado pruebas, como entiendo, ¿no? Sí necesitarían también un perito informático, ¿sí? Para que valide esta prueba pericial, que usted me está diciendo que tiene un video, que tiene un audio, que se ve donde se visualiza el maltrato como tal de la niña, ¿sí? Por parte de la madre, entiendo que es la presunta agresora. Entonces sí le sugiero una pericia informática especializada, inclusive para que tenga validez ante el juez, ante el tribunal. Otra cosa, también una pericia, si tal vez ya lo hicieron o no lo han hecho, sí es importante también una pericia psicológica de parte de un perito que esté acreditado, ¿sí? Ya sea en Chile debe ser lo mismo, ¿no? Como el Consejo de la Judicatura o Fiscalía, pues que sea un perito que justamente tenga experiencia en temas de familia, ¿sí? De custodia y que se haga también una valoración como tal al menor del nivel de riesgo que están viviendo ellos. ¿Sí? Si se quiere evaluar, por ejemplo, también el tema de que si hay una posible interferencia parental. ¿Qué quiere decir la interferencia parental? Ya sea pues mamá o papá está utilizando al menor como por medio de una instrumentalización. ¿Qué quiere decir esto? Que lo utilizo a mi hijo como un objeto para vengarme de papá o de mamá, diciéndole que, papá es malo, mamá es mala, no te cuidan, papá es mal, papá es un ladrón, mamá es mala, ella te abandonó. Eso es una forma de interferencia, que es lo que conocemos en psicología forense o jurídica. La interferencia parental es que le utilizo al menor, al niño adolescente, ejemplo, caso hipotético, y lo que estoy es denigrando, ¿sí? El rol parental, ya sea de papá o de mamá, ¿sí? Y ahí se crea un conflicto de lealtades. El niño o la niña, ¿qué hago? Mi papi me habla mal de mamá, mi mamá me habla mal de papá. ¿Con quién me voy? Estoy entre la espada y la pared, ¿cierto? Entonces, eso, se crea este conflicto de lealtades. Eso es lo que le puedo decir. Sí, sugerencia es que usted tenga una pericia especializada por un perito informático y también por un perito psicólogo para que se analice el nivel de riesgo que tiene el niño
y también a través de una pericia especializada, pues se pueda determinar el daño psicológico que tienen los niños por la violencia que están sufriendo. Eso es pues realmente una recomendación profesional que le hago. Para ese estudio, ¿sería recomendable un psicólogo infantil o un psicólogo clínico? Realmente sí es importante que sea psicólogo infantil, ¿sí? Y clínico, bueno, puede ser de cualquiera de estos dos profesionales que tengan esta especialización, ya sea clínico o infantil, pero obviamente que sea perito, ¿sí? Que sea perito, que esté acreditado en este caso, por las autoridades competentes, ya sea Fiscalía o Consejo de la Judicatura. Claro, quiero abrir un pequeño paréntesis en este sentido donde lo que pasa es que cuando uno tiene grabaciones, o sea, no se las suele tomar como evidencia porque de ley sí o sí tiene que pasar por un perito informático. El perito informático va a ver de dónde sale la fuente, a qué horas fue grabado, si este video no fue editado, si este video, o sea, puede ser ahora la tan famosa inteligencia artificial, entonces lo que va a hacer ese perito va a verificar toditas de estas circunstancias, toditas estas cuestiones y así por el estilo. Bien, vamos a darle un pequeño tiempo a Cari. Voy a proceder a apagar esta cámara. Ya. Vamos a... Ya. Tranquila, Cari, estás... Bien. También quiero recordarles que si tienen alguna pregunta, con gusto háganla. Si es una pregunta para mí, o sea, escriban David y David dos puntos y ponen su pregunta. Y si es para Cari, o sea, Cari dos puntos y realizan la respectiva pregunta. Entonces también les invito a que traten de compartir este live. En realidad, bueno, es un podcast, lo estamos realizando. Yo en lo personal estoy muy, muy contento. Para que sepan también, lo estamos haciendo, aquí estoy yo, estamos frente a frente, no es que estamos, es una retransmisión, no, estamos frente a frente y estamos, eso. Entonces, listo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna situación, o sea, con gusto aprovechen más que todo porque estas cosas que ahorita están siendo gratis, créanme que Cari cobra en realidad estas consultas. Entonces, ya, deme un minutito. Ya, ahí estamos. Poquito mejor. Ya, listo. Continuamos, Cari. No hay más preguntas. Bien, vamos con... ¿podemos pasar por las preguntas que tenían guardadas de compañeros de psicología? Sí, sí. Bueno, esto es más Sí, para hagámosle preguntas como una de... pregunta más y ya para. Ya cortamos, ya, Sí. perfecto. Vamos a... eh, dice, ¿la psicología forense son solo informes o existe también intervención profesional y de qué tipo? Ya. A ver, no confundamos porque a veces pensamos que al ser psicología forense, el psicólogo forense también tiene que intervenir de manera terapéutica. No. Ojo, no es la psicología forense, no es psicoterapia. No es tratar con un paciente como tal. El psicólogo forense está tratando con un usuario, ¿sí? Obviamente ya sea psicólogo forense que trabaje para el Estado, que sea psicólogo forense oficial que le llaman, ¿no? O si no, un perito de parte, psicólogo forense que pues, sea acreditado como perito. Pues realmente el psicólogo forense, ¿sí? Más allá de hacer informes, también sí, cuando entrevista al usuario, a la persona, utiliza lo que también es la contención emocional, escucharle, validar su relato, ¿sí? Analizar su relato, si hay coherencia en lo que está diciendo. A través también, si han de haber ustedes escuchado lo que es la cámara Gesell, sí, que es una sala donde hay una ventanita y están al otro lado, están escuchando los jueces, los abogados de parte o la contraparte y hacen preguntas para analizar qué le está pasando a la persona. Entonces, en este caso, obviamente, también validar su testimonio es lo que llamamos la credibilidad del testimonio. Escucharle, entender, y esto es lo que también desde la parte legal, pues, valida, ¿no? su testimonio. Entonces, el tema forense
más allá de solo dar un informe como tal, también el perito, el psicólogo forense, pues acude a un tribunal, ¿sí? Y es asesor del abogado inclusive. Le dice al abogado, mire, usted tiene que hacer este tipo de preguntas a la persona. O al juez, mire, señor juez, yo quiero dar a conocer que aquí hay un daño psicológico a través de este nexo causal, pasó esta situación, porque el daño psicológico de la víctima pues ha tenido un efecto con los hechos investigados, por ejemplo, ¿sí? Entonces también el psicólogo forense orienta, da algunas ciertas pautas cuando, por ejemplo, son casos de familia, ¿sí? Acude ante el tribunal, por eso es forense, viene de la palabra for, ¿sí? Está en una audiencia, eh, defiende de manera oral, obviamente se tiene, y eso es lo más retante, de hecho, así, para mí ha sido un desafío, pues escuchar las preguntas de la contraparte del abogado, y muchas veces ese tema es lo que más valida el informe pericial, porque el psicólogo forense tiene que estar ante el tribunal y escuchar preguntas de la contraparte, de los abogados, de los jueces, pues de esa forma también, no es que solo hace un informe pericial, ¿sí? Entonces también pues hace entrevistas, aplica instrumentos psicométricos, analiza el caso, ¿sí? Acude a la reconstrucción de los hechos, ¿sí? Cuando son psicólogos oficiales que trabajan para el Estado, por ejemplo en fiscalía, ¿sí? Dan también este proceso de contención emocional, dan este tipo de orientaciones para temas de custodia, de tenencia, cuando hay casos de familia, ¿sí? Dan orientaciones a los abogados, ¿sí? Entonces eso, más que hacer informes periciales. Eso, chicos, espero haber un poquito abordado esa pregunta. Em, Quiero agregar que es importante también esto de la psicología forense porque va a haber casos donde pueda ser que haya, como se dice, padres abusivos y la psicóloga o el psicólogo clínico les hace diversos test, diversas cosas así por el estilo, pero resulta ser que en el lado judicial esos test no tienen ningún tipo de validez y solo hay ciertos tipos de test que sí efectivamente van a funcionar como un peritaje judicial. Entonces, Cari, ¿nos puedes explicar un poquito más de esto? Ya, el tema del peritaje, ¿me vuelves a Ujú. explicar, por favor? Ya. Más Lo que concreto. pasa es que te cuento un caso Ujú. que vi en un video de TikTok. Resulta ser que una psicóloga clínica eh, los padres, digamos, le pegaban constantemente a la chica, a la niña. Entonces le hacen un test proyectivo. Le dibuja la persona bajo la lluvia, a la niña. Y Ya. entonces viene el abogado y le decía, a ver, muy bien señorita psicóloga, ¿este test tiene alguna validez científica? Y la psicóloga, sí, es que mire, tiene estos puntos. Ya, si otro psicólogo aplica el mismo test, va a dar las mismas. Claro que sí, es que se va a guiar de esto. Y después, o sea, le hizo pedazos a esta psicóloga. Y lastimosamente, o sea, es así. De ahí mismo, el mismo abogado le decía, ¿y por qué no aplicó este tipo de test que es mucho más científico y es aplicado para este tipo de casos? Entonces, o sea, se quedó en las nubes la psicóloga. Entonces, eso recomendaban que es importante estudiar, digamos, lo que es psicología forense para este caso de judiciales. Ujú. Entonces, la pregunta es, Cari, ¿qué tan importante, digamos, es estudiar esta rama? ¿Qué tipos de test se utilizan? ¿Cuál sería la diferencia entre los test judiciales y este tipo de test clínicos? O sea, Ujú. porque en sí sabemos que, al menos yo en mi caso, los test proyectivos los utilizo para una suposición, qué es lo que puede tener la paciente y de ahí, digamos, puedo un punto de partida, ¿sabes qué? Cuéntame un poco de esto y si combina, digamos, con lo que es del dibujo, ahí sí, digamos, ah, ya, entonces tenemos un excelente punto de partida. O sea, yo lo utilizo de esa manera, los test proyectivos, Ujú. pero hay personas que lo utilizan como si fuera algo científico. Entonces, eh, dime esto, Carlos. Qué importante esa pregunta, David. Y con esto vamos a cerrar. Sí, realmente en el contexto forense y por eso, chicos, tan importante cuando ustedes se busquen un psicólogo forense o perito ya acreditado, que sepa de psicometría. ¿Qué es la psicometría? La aplicación de test que tengan validez científica, lo que decía David. ¿Qué pasa cuando utilizamos estos test subjetivos? ¿Sí? Estos test subjetivos realmente son muy proyectivos, son muy subjetivos. ¿En qué quiere decir? Que pueden ser interpretados, ¿sí?
Y fácilmente uno puede interpretar desde su subjetividad, desde su propia interpretación personal, inclusive hasta puede malinterpretar ese tipo de dibujos, decir, es que esta persona dibujó el hombre bajo la lluvia y porque no hubo lluvia, pues eso tiene traumas, digamos un ejemplo. Tengamos mucho cuidado, y eso en el contexto forense, obviamente el juez va a quedarse y el abogado, la contraparte, sabe por dónde atacar al perito cuando no sabe, cuando se da cuenta que no sabe de psicometría, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Aquí voy a explicarles la clave de esto. Los test psicométricos que se utilizan en el tema forense tienen que tener lo que yo llamo las escalas de validación, en este sentido, simulación. Obviamente los test psicométricos, hay ciertos test, por ejemplo el PAI, el test de personalidad, el inventario de personalidad, o el Million, los test de Million, que estos test me permiten analizar cuando la persona está simulando, está mintiendo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay ciertos puntajes de cierta sintomatología que la exagera o que la minimiza. Y en la parte forense, cuán importante es que uno sepa determinar que el usuario está exagerando y qué pasa cuando estoy simulando, ¿sí? Estoy inclusive ocultando, muchas veces disimulando el otro término, estoy ocultando sintomatología para conseguir un bien, en este caso, o algo, un beneficio, en este caso, un beneficio en la parte judicial, por ejemplo, porque no quiero no quiero que me culpen de este delito, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Es minimizar ciertas situaciones, ¿ya? Sí, cierta sintomatología. O hay casos de víctimas que muchas veces pueden hasta exagerar la sintomatología, ¿sí? Sobresimular se llama en ese sentido. Sobresimular. Es que estoy pasando esto. Pero ojo, tampoco podemos malinterpretar esta situación y decir porque está sobresimulando, está mintiendo. No. Aquí el perito que tiene más experiencia se da cuenta y dice, está exagerando muchas veces la sintomatología porque es un llamado de atención al órgano judicial, ¿sí? A la fiscalía, porque está pasando de que la persona es un llamado de auxilio. Necesito ayuda, quiero que me escuchen. La fiscalía no me está prestando oídos. Eso es lo que está diciendo la presunta víctima. Cuando a veces el psicólogo perito se da cuenta a través de escalas de validez, llamamos de escalas de validez porque obviamente en ciertos puntajes nos damos cuenta cuando las personas responden de manera aleatoria o al azar. Es que el perito me dijo que llene este test. Me da igual, ya no, escojo cualquier respuesta. ¿Ustedes creen que los peritos no nos damos cuenta? ¿Los psicólogos forenses no nos damos cuenta? Claro que nos damos cuenta, porque utilizamos test psicométricos que tienen índices de validez. Y nos damos cuenta cuando responde de manera aleatoria y cuando no están respondiendo con la suficiente sinceridad. Entonces ahí me doy cuenta, la usuaria no respondió con suficiente honestidad y sinceridad y me sale un puntaje donde la usuaria hay puntajes donde están los índices de validez, que la usuaria pues no fue completamente honesta, ¿sí? Y ahí es cuando a nosotros como forenses, ya con muchos años de experiencia, nos damos cuenta, no, pues la persona está aquí ocultando algo, ¿sí? Por eso muchas veces los test los llenan así. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. En el tema forense, si un perito, un psicólogo forense no está especializado, no sabe qué test psicométricos aplicar, realmente eso les hace caer el informe. Total, el juez invalida muchas veces esos dictámenes. Y hay que tener mucho cuidado porque estos tipos de test tienen que ser estandarizados, tienen que tener validez científica, tienen que tener índices de validez, tanto para detectar simulación, porque muchas veces, sí, el tema de los peritados, en este caso las personas que son entrevistados por los psicólogos forenses, pues pueden hasta manipular, ¿sí? Las respuestas. Pueden decir, acá voy a poner acá, no se va a dar cuenta. No, ojo chicos, para eso los test psicométricos nos damos cuenta, lo que no se pueden dar cuenta en un dibujo, ¿sí? Porque en el dibujo inclusive hasta se puede sobredimensionar muchas cosas. Entonces por eso el juez sabe que estos test de dibujo proyectivos realmente no tienen una validez científica y no pueden determinar un trauma como tal, porque un dibujo puede demostrar muchas cosas, chicos, ¿sí? Y por ahí me acuerdo un perito peruano que me decía, cuidado con esos test proyectivos. Recuerdo que hay como decía David, una psicóloga que aplicó ese test del hombre bajo la lluvia y justo el niño no sabía que era lluvia porque en su país no estaba lloviendo. Y porque no dibujó la lluvia, la psicóloga ya le dijo, no, pues esta persona tiene este problema. Entonces, ojo, también tenemos que darnos cuenta de estos test, ¿sí? El contexto como tal, a quién estamos aplicando y tienen que ser estandarizados, tienen que ser test con validez científica. Eso, chicos. Así es.
Bueno, les agradezco por haber estado compartido este tiempo con Cari. Gracias, Cari, en realidad muy valioso aporte. Créeme que tengo más preguntas y me encantaría algún día, si es que me lo permites, invitarte, que me invites, ver cómo se coordina para hacer más preguntas, porque en realidad, créeme, ha pasado 1 hora con 40 minutos y todavía estamos en la pregunta 9. Y créeme que en realidad para mí es muy valioso que compartas estas cosas, tu experiencia. Como te dije, o sea, yo te admiro y quiero que siempre sigas adelante, que sobresalgas y sigas con ese pensamiento, porque como digo, es de las personas que no se dejan, no, si la vida te hace caer 7 veces, tú te levantas 8 y sigues adelante. Entonces, eso es igual muy importante que ustedes lo repliquen en este sentido. Cari, para finalizar, ¿algún consejo que puedas dar de vida? Sí, chicos, realmente quiero que sepan que a pesar, no sé, cada uno tiene su historia de vida y no sé que no conozco, ¿no?, la vida de todas las personas, pero quiero que sepan que siempre es bueno alzar esa voz, ¿sí? Y no quedarnos callados cuando estamos viviendo situaciones complejas, no solo violencia, sino también pues ciertas situaciones que no son sanas, inclusive en tema de pareja o familia. No callen, hablen, ¿sí? Hablen, busquen ayuda profesional. No solo a veces los consejos de un amigo sí pueden ayudar de cierta forma, pero uno tiene que también tener filtros, ¿sí? Porque a veces esos consejos de un amigo sí pueden hacer como que un rato te ayudan, pero sí es necesario la ayuda profesional. Quitémonos de esos estigmas y esos prejuicios de que la salud mental es solo para locos, para los que son débiles. No, al contrario, los que buscamos ayuda, y lo habla también una psicóloga que también tiene su propio psicoterapeuta, también tiene su propio especialista en salud mental. Cuando nosotros hablamos y no callamos, ya no reprimimos eso, estamos abordando algo que es lo más importante, es el autoconocimiento, ¿sí? Y poder encontrar ayuda profesional es lo más importante. Así que no callemos, chicos. Les dejaré mi número si ustedes necesitan también un apoyo, un acompañamiento en el tema de psicología clínica, en psicoterapia, o a su vez también como una asesoría para psicología forense. Cari, ¿te sabes tu número? Sí, Sí, aumentale más 593 porque pueda que incluso alguien necesite alguna cita internacional, entonces ya te vas a ver o lo localizar dejamos por interno mejor escrito. ¿Te como, parece? como desees, Sí, como sí, sí, desees. sí. Ya, Ok. ya, listo. Entonces, buenas noches chicos, chicas, chiques. eh, que les deseo desde mi parte psicología integral. Aquí Karina Gabriela. Estamos de aquí a las órdenes y pues nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios me los bendiga y nos vemos.